¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Durante la mañanera de este 8 ya de octubre del 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su estrategia en materia de seguridad, que será coordinada, encabezada, como ustedes gusten, por Omar García Harfuch, quien fuera su secretario de Seguridad en la Ciudad de México y repite en el cargo, pero ahora a nivel federal. Cuatro ejes son los que anunció el ex titular de la Policía Capitalina. Uno, los programas sociales, bueno, la visión social en materia de seguridad. Dos, el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Tres, la coordinación. Y cuatro, la inteligencia. ¿Cómo vemos esta estrategia en materia de seguridad que se da en el marco de un hecho que ha generado tanta y tanta controversia como fue pues sí, la ejecución, el decapitamiento del alcalde de Chilpancingo a manos, todo parece indicar, de los Ardillos, de este grupo criminal vinculado con el PRD en el estado de Guerrero? Voy a saludar a mi querido maestro, admirado en todos los sentidos, mi querido Víctor Ronquillo, a quien por supuesto me siento honrado de escuchar y de aprender de él. ¿Cómo estás, Víctor? Muy contento, Jesús, muy contento y bueno, agradecido por tus comentarios, pero tú sabes que la amistad es recíproca y que bueno, pues ahora sí que algunos de ellos inmerecidos, pero con mucho gusto apostándole a la reflexión, apostándole a la información, apostándole a un ejercicio de periodismo que procura ser inteligente, mi querido Jesús. Aquí estamos. Por eso acudimos a ti, querido maestro. Oye, yo de entrada te preguntaría eso, ¿cuál es la primera reflexión que tienes en torno a esta estrategia de seguridad de la doctora Sheinbaum y si ves algún tipo de variación con la que instrumentó el presidente López Obrador? Sí, mira, pues no hay duda de que se dijo y se ha dicho en muchas ocasiones que nos encontramos en el segundo piso de la cuarta transformación. Y sí veo yo, pues, un enfoque mucho más amplio, un enfoque diferente en términos de los cuatro aspectos que se señalan, ¿no? Sin duda, lo más evidente, pues, es el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Dijo García Harfuch, para bien o para mal, que se aprovecha la doctrina del ejército para que esta Guardia Nacional dé mejores frutos que los que ha dado, ¿no? Por otra parte, señaló que no se trata de militarización. Pues mira, yo quiero decirte que es evidente que sí hay una militarización de la seguridad pública, no una militarización de las acciones del gobierno. Hay que separar esto, ¿no? Las decisiones políticas que se llevan a cabo en este gobierno y en este par de semanas que lleva de gestión, pues responden, a mí me parece, que a lo que fue el mandato popular de estos millones de personas que votamos en favor de que se continuara con ese proyecto político. La injerencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina en este proyecto político, pues son parte, ¿no? Del debate y parte de lo que ocurre, pero hasta ahora no vemos una militarización de la vida nacional y creo que estamos muy lejos de verlo, ¿no? Ahora, a mí me parece, y yo quiero destacar lo que en principio me entusiasma más. Me entusiasma mucho el acento en lo social y el que las fuerzas del Estado en conjunto, todos los recursos se volquen o sean volcados a una política social y que esto que vimos en la Ciudad de México bajo un programa muy afortunado que se llamó Ciudad Adentro, se lleve a cabo en todo el país en atención a los jóvenes. Esto me parece de verdad, y esa es la palabra fundamental porque abre opciones de vida a los jóvenes y da alternativas, ¿no? Ahora, en términos de la inteligencia, aquí pues tengo muchas dudas, ¿no? Tengo muchas dudas porque lamentablemente los antecedentes que tenemos de el aprovechamiento de los recursos de la inteligencia nos hacen pensar en violaciones a los derechos humanos. Mira, ¿en qué términos y con qué recursos se puede plantear una mayor labor de inteligencia, incluso la construcción
de esta subsecretaría de investigación, no, esta sí, subsecretaría de inteligencia e investigación, así Ujú. se llamará la nueva subsecretaría. ¿De qué manera? Bueno, las labores de inteligencia en ocasiones refieren al espionaje, ¿no? En ocasiones refieren al uso de una tecnología muy sofisticada, pero una tecnología que hoy en día se fabrica, se produce por parte de la gran industria armamentista que aprovecha la guerra como un negocio. No es una coincidencia que Pegasus sea fabricado por Israel de Claro. ninguna manera. Y a eso nos remite, ¿no? Por otro lado, los recursos utilizados para la utilización de esa sofisticada tecnología, mi querido Jesús y gato que lo acompaña, ¿no? Pues bueno, eso ha generado en otros momentos, en otros procesos, pues una fuente de enorme corrupción. No, no quiero señalar de ningún modo a quienes en estos momentos están conformando ya esta subsecretaría, pero creo que ahí hay muchos recursos. No se habló tampoco de cuántos recursos, de con qué dineros se realizaría a cabo esta labor. Y luego, por otro lado, bueno, hay otro ámbito de la investigación, de la inteligencia. Mira, a mí me parece que García Harfuch, como yo, empezó muy nervioso su alocución, pero resultó interesante, fue planteada de manera sintética. Yo personalmente no, pues no tengo nada contra García Harfuch. Me parece que los datos son evidentes de lo logrado aquí en la Ciudad de México, pero hay un antecedente que no podemos omitir. Y bueno, yo tengo mis antecedentes familiares, tú tienes los tuyos, y esos son parte de nuestra historia. Y en ocasiones esos antecedentes forman parte de lo que hacemos en la vida. Mi abuelo fue un ingeniero militar que toda la vida escribió poemas y que solamente logró publicar un solo poema en su vida en el Universal del que yo guardo copia allá por 1950, ¿no? Pero... Pero bueno, pues yo intenté echarle ganas a eso, ¿no? Y bueno, pues vivo de mi oficio, ¿no? Pero al final de cuentas, García Harfuch es hijo de García Paniagua, ¿no? De Jesús García Paniagua. Y García Paniagua fue presidente nacional del PRI y fue director de la Dirección Federal de Seguridad. Terrible, terrible agencia que trabajó en la década de los años 70 en la Guerra Sucia y que usó como uno de sus instrumentos a lo que en ese momento se podía considerar la inteligencia y que fue la tortura, la desaparición forzada y demás. Es un antecedente nada más. Yo no quiero decir con ello que García Harfuch va a trabajar de la misma manera, pero insisto, ¿no? O sea, es parte de la realidad. Entonces creo que es muy importante que a las labores de inteligencia pues haya eso, rendición de cuentas, observación de la sociedad, algo que también es muy importante en términos de lo que se dice de la militarización y de la militarización de la seguridad pública. Voy a otro tema que es muy importante, Jesús, Claro. y que tiene que ver con este elemento de la coordinación. Bueno, ¿quién ejercerá, por decirlo así, la titularidad de la coordinación? Porque hasta donde sabemos, y hubo algunos afortunados colegas que participaron en las sesiones previas a la mañanera sobre la coordinación de seguridad, y ahí era evidente que la coordinación de estas sesiones de trabajo aquí en la capital del país, y seguramente esto se reproducía en en los estados, la llevaba adelante la persona abocada a ello por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Esto se mantendrá? A mí me parece que sí. Creo yo que sin duda,
parte de la labor de García Harfuch, o lo determinante en esta labor será la labor de inteligencia, que la labor de presencia, la labor de vigilancia, la labor de la acción, de las acciones, pues será realizada por por la Guardia Nacional, y que quien dirigirá ese trabajo será pues la Secretaría de Seguridad Pública a partir de esa labor de inteligencia. ¿Es necesario hacerlo? Sí, claro que es necesario. Tampoco se habló, tampoco se especificó lo importante que es en esa labor de inteligencia, y que en la época de Santiago Nieto sí se estableció de manera muy clara un trabajo coordinado entre ¿cómo se llama esa agencia? Bueno, la agencia, ¿cómo es la que dirigía Santiago Nieto, mi querido Jesús? La Unidad de Eh, Inteligencia Financiera. Exactamente, ¿no? Y que ahora dirige Pablo Gómez, que Ujú. ahora tiene un viso más político, pero con Nieto encontramos más resultados y encontramos esta vinculación con labores de seguridad pública, ¿no? Entonces, esto tampoco quedó del todo claro, ¿no? Y bueno, creo que esa es una primera lectura, Jesús, que yo hago de este planteamiento, pero sin duda a mí lo que me entusiasma más es este volcar los recursos del Estado en atención a las necesidades, muchas necesidades de jóvenes que se encuentran en el olvido. Una última pregunta que es también clave. ¿Qué pasará? ¿Cómo se logrará una coordinación y una urgente, pero urgente limpia de las policías municipales y estatales? Lo digo de una manera muy gruesa, pero esto es evidente, ¿no? Lamentablemente, como estas corporaciones policíacas pues han sido penetradas por el crimen organizado. Una pregunta más. ¿Esta labor de inteligencia será determinante para desentrañar las evidentes complicidades que existen en muchos estados de nuestro país, en muchas regiones de nuestro país, tanto a nivel municipal como estatal, posiblemente, ¿no? Y lo pongo entre signos de interrogación, entre el poder político y el poder fáctico del crimen organizado, mi querido Jesús? Oye, este punto que manejas, querido Víctor, el apoyo social para tratar de impedir en algún momento dado o que se les dé herramientas a los jóvenes para evitar que sean seducidos por ese crimen organizado que, como bien señalas, no es solamente hablar de cárteles o de narcos, sino realmente de empresas criminales, de la economía criminal, que es la que genera muchas veces hasta la pobreza que obliga a estos jóvenes a tener que participar en este tipo de actividades que después enaltece la figura de los delincuentes con sus narcoseries, con su música y con todo eso para volverlo algo aspiracional. Y en este punto es al que me refiero. Hay que continuar atendiendo las causas para evitar la repetición. ¿Y cuánto crees tú que tarde esto en el impacto? Ya vimos con Andrés Manuel que llevó 6 años invirtiendo constantemente ante campañas negras, literalmente, que se burlaban de la famosa frase abrazos, no balazos y demás. ¿Cuánto crees que se enfatice en esta administración? No hay que olvidar que Rosicela Rodríguez, pues era un perfil mucho más social en la Secretaría. Harfuch es un perfil más policiaco, Sí, sí, pero sí. ¿cuánto crees tú que se enfatice en cada una de ellas y qué tan determinante podemos esperar resultados en el corto, mediano o largo plazo? Mira, yo creo que en términos de la inteligencia, con todos los cuestionamientos, con toda la reflexión que me permití hacer, bueno, ahí creo que podemos comparar con lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México, ¿no? Aquí se logró impactar a lo que llamaron focos de violencia, ¿no? A estos elementos centrales que generan todos esos espacios de que se beneficia el poder criminal. Se impactó de una manera muy importante y se lograron resultados. Eso es innegable, ¿no? Allí están los datos, allí están los números. ¿Cuánto tiempo puede realizarse? ¿En cuánto tiempo puede realizarse? Creo que habrá diferentes circunstancias, pero por lo pronto a mí me parece que veremos muy pronto eh, los
que esta estrategia en conjunto se lleve a cabo en Guanajuato, en Sinaloa y en Guerrero. Ya esta estrategia con esos elementos que la conforman, ¿no? A mí me parece que en el estado de Guanajuato, pues es evidente, ¿no? Mira, ahí a manera personal, mi hija, Aramara Talín, ella vivía en Guanajuato cuando se inició este proceso de degradación. Estudió en la Universidad de Guanajuato. Y este proceso de degradación tuvo como un elemento central el, el recurso de la venta de drogas. En la Universidad de Guanajuato se prodigó el narcomenudeo. En las fiestas se generó el consumo y luego, bueno, pues esto seguramente se reprodujo también en muchos de los barrios de distintas ciudades de Guanajuato, impactando pues de manera muy triste a los jóvenes, ¿no? Muchos de los amigos, de los compañeros de mi hija con talento, pues se quedaron en el camino, tristemente, ¿no? Pero esta realidad que a mí me tocó, pues, conocer por medio de mi hija, ahora resulta un grave problema social. Hoy hablaba Claudia Sheinbaum de cómo Guanajuato tiene tres características particulares, ¿no? Es el estado con mayor número de adicciones, es también el estado con mayor número de homicidios y es también el estado donde se gana menos dinero, a pesar de que es un estado que su simiente económica es industrial. Eso nos hace ver lo que está pasando. Pero por otro lado, siendo un gobierno diferente, porque al final de cuentas la actual gobernadora es de extracción panista, pero una de sus primeras acciones de gobierno y una de sus primeras promesas de campaña fue retirar o hacer lo necesario, porque al final de cuentas la fiscalía es autónoma, pero buscar retirar del cargo a Carlos Zamarripa, ¿no? El fiscal eterno, en donde este proceso se inicia. Mira, no hay duda de que el narcomenudeo en Guanajuato funciona o con la omisión o con la complicidad de estos grupos de poder policíaco corrupto que se benefician o que incluso generan estas terribles realidades, ¿no? Entonces, creo que ahí en Guanajuato veremos en acción estos diferentes elementos, esta estrategia que, pues, en sustancia es la misma que se construyó en el gobierno de López Obrador bajo un paradigma, ¿no? De construir la paz. Tampoco es casual y es además un acto de convicción, con lo que inició hoy Claudia Sheinbaum, la presentación de esta estrategia. No vamos a volver a la guerra del narco, pero vamos a emprender una serie de acciones que van a complementar lo que ya se realizó, que van a buscar su expansión en términos de la política social, en términos de las labores de inteligencia, en términos del fortalecimiento de la Guardia Nacional y en términos de este elemento central que tiene que ver con la coordinación. Ese elemento de la coordinación de la falta de coordinación, no en el gobierno anterior, pero en los gobiernos anteriores, generaba precisamente muchos procesos de corrupción y obviamente, pues de omisión también, ¿no? Seguramente, Jesús. Oye, quiero, Víctor, antes de concluir esta interesante charla y muy, muy ilustrativa, como siempre, pues decirle a la audiencia que tienes un bebé nuevo, la guerra en la frontera, cuando los demonios andan sueltos, que por cierto vas a presentar tú me corriges, en la Feria Internacional del Libro, esto será en el Zócalo de la Ciudad de México, ya este sábado 12 de octubre, va a estar el maestro Julio Hernández Astillero, va a estar mi queridísimo Braulio Luna. En fin, platícanos un poco de este libro, mi querido Víctor. Bueno, es un libro que tiene que ver con la ficción política, ¿no? O sea, mira este ejercicio que de alguna manera en ocasiones me permito hacer
y que es un poco especular, ¿no? Claro, en el análisis que de pronto hago en los medios o invitado por algunos colegas en el propio programa de televisión de Canal 21. Bueno, hay elementos, ¿no? Sin duda de especulación. Ahí los elementos de especulación pues son menores a un ejercicio literario y están fundamentados en la realidad. Pero en la libertad que te da la novela, esto puede ir más lejos, ¿no? Y aquí la gran pregunta que da lugar a esta novela, pues es, ¿qué sigue después de la política de la guerra del narco, como una estrategia planteada desde los sótanos del Pentágono, Jesús? ¿Qué sigue? Pues ya hemos visto qué es lo que los sectores más conservadores del gobierno de Estados Unidos, de las agencias de seguridad, de los grupos políticos, de los partidos republicano y demócrata, de la gran industria armamentista, quisieran que siguiera después de la guerra del narco. Y eso es ni más ni menos que una acción directa por parte de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestro país para establecer un control territorial en puntos estratégicos, como puede ser la frontera, ¿no? Entonces, la novela trata de la intriga política y de cómo se construye una operación por parte de las agencias de Estados Unidos y de un personaje que lleva adelante este proceso en un momento electoral en una ciudad ficticia, que es un poco Tijuana, un poco Juárez y un poco Nuevo Laredo, y que bueno, que es donde lamentablemente se desata una terrible y atroz guerra, ¿no? Ese es el planteamiento. A lo mejor le conté un poco la novela, pero más allá de lo que conté, pues está toda la entraña literaria, todo el juego de personajes, todo esto que hace a una novela eso, ¿no? Una novela. ¿Y algún tipo de personaje tiene réplica con alguien en la realidad o es más genérico? Bueno, no, yo creo, pues mira, por fortuna, tuve yo la suerte de ser reportero por muchos años, de viajar muchas veces a estas ciudades, de conocerlas, de conocer su ambiente político y de conocer algunos personajes que sirven como un modelo a distancia de quienes aparecen en la novela, ¿no? Políticos vinculados al crimen organizado, políticos vinculados o parte del conservadurismo ligados a intereses en Estados Unidos y personajes que navegan digamos, con funciones menores o incluso como jefes de prensa en algunos consulados Mm. y que, como dirían, como se diría, traen otro boleto, ¿no? Traen otro boleto y están actuando de una manera diferente, son verdaderamente agentes encubiertos de estas agencias, de la CIA, de la DEA, con nexos muy oscuros y muy turbios con los grupos políticos en Estados Unidos y también con los grupos políticos en México y con el poder fáctico del crimen organizado. Entonces, sí hay, no de manera evidente, porque no es así, pero sí creo que estos personajes de alguna manera reflejan la realidad, ¿no? Y es un poco como la ciencia ficción. La ciencia ficción es un espejo de lo que puede pasar en el futuro. Bueno, esto es un espejo de lo que puede pasar, como digo ahí en la contraportada del libro, ¿no? Ya pasó o pasará, ¿no? O sea, Sí. es un ejercicio creativo, mi querido Jesús, pues ¿cómo decirlo? De riesgo, pues, ¿no? De riesgo. Y es una novela, yo pues la pasé bien escribiéndola y espero que encuentre a sus lectores, ¿no? Ahí tiene usted, mi querido amigo, además de este excelso análisis que nos ha dado el maestro Víctor Ronquillo sobre el tema de la estrategia en materia de seguridad. Adquieran este libro en cuanto lo vean, Guerra en la Frontera de Víctor Ronquillo, que se presenta este sábado 12 a las 12:15, por cierto, con Julio Hernández Astillero y Braulio Luna en el foro. Muchísimas gracias, querido maestro Víctor Ronquillo. Siempre es un placer platicar contigo. Mi querido Jesús, sabes que se te aprecia mucho y al contrario, Jesús, muchas gracias por el espacio, mi querido Jesús, lo agradezco mucho.
Nos encontramos.